Shaburux presenta Ecos de Terror. Esta historia no es exactamente mía, es en realidad de un amigo muy querido, Miguel Ángel, que ya no está entre nosotros y por lo tanto no hay nadie más que la comparta. Él y yo crecimos juntos en el mismo barrio. Es un barrio pesado de la Ciudad de México que quizá hoy es mucho más peligroso de lo que era entonces, aunque su reputación ya era conocida en esos días. Teníamos muchas cosas en común, ambos con un padre ausente y una madre que se partía la espalda todos los días para conseguir lo necesario para sobrevivir. Mi mamá y la suya no se llevaban muy bien, y con frecuencia yo recibía advertencias de mi madre sobre que era mejor no juntarme con Miguel Ángel. La razón detrás de las reservas, que no solo eran de mi mamá, sino de todo el barrio, venían de la abuela de Miguel Ángel. Era una mujer que nadie quería cerca y que se rumoraba practicaba la magia negra, además de que era muy común encontrarla tirada por las calles, ahogada en alcohol. Mi amigo siempre me dijo que su abuela era dulce con él, y que tanto él como su mamá se preocupaba mucho porque salía todas las noches y que la mayor parte del tiempo se la pasaba encerrada en su habitación, lugar a donde él tenía prohibido entrar. Según Miguel Ángel, su abuela venía de un pueblo en Hidalgo llamado Huichapan. Para quienes no sepan, es un pueblo famoso, o infame, por lo que los habitantes cuentan. Una intensa presencia de brujas. Al igual que su papá, la figura del abuelo de Miguel estaba ausente, con una diferencia importante, pues al abuelo se le recordaba con cariño y nostalgia. Decía que su abuela siempre estaba triste por su abuelo. Gran parte del tiempo que ella pasaba con mi amigo lo dedicaba a contarle historias de lo guapo que era su abuelo, de lo mucho que él se parecía y que su vida era mucho mejor cuando todavía vivía. Al parecer, la familia entró en apuros económicos a raíz de la muerte de este. Fuera de su nieto, lo más preciado para la abuela era el camafeo que colgaba de su cuello. De color plateado y adornado de forma muy elegante, contenía los retratos de la abuela y el abuelo de Miguel en su juventud. Era este retrato el que usaba constantemente para decirle a mi amigo lo mucho que ellos dos se parecían. Cuando la abuela cayó enferma, Miguel Ángel salía muy poco de casa. Con su madre trabajando todo el día, la responsabilidad de cuidar a la abuela era totalmente de él. A pesar de que yo lo tenía prohibido, en varias ocasiones le hice compañía en su casa mientras él cuidaba a su abuela. Por lo precario de la situación, le habían permitido ingresar a la habitación de la abuela para llevarle alimento y vigilarla, con la consigna de que no podía permanecer allí más de lo indispensable. También, sin darle explicaciones, su madre lo obligó a usar una pulsera con la mano de Fátima, la cual no se podía quitar hasta nuevo aviso. Les confieso que yo nunca me atreví a entrar a la habitación de su abuela, pero sí tuve el valor de echar un vistazo en un momento en que Miguel dejó la puerta entreabierta y fue a servirle algo de comer. La anciana dormía y pude mirar al interior donde había un sinfín de botellas vacías y a medio vaciar, evidencia de su vicio. Además, figuras extrañas en las paredes, con caracteres que nunca había visto y nunca he vuelto a ver. Velas por todos lados, con cera derretida por doquier, así como huesos de animales. Recuerdo nítidamente el cráneo de algo que bien podría haber sido un perro o un gato. En mis visitas escuché en más de una ocasión cómo la abuela le decía a Miguel: «Mijo, ya me arreglé con mi señor. Cuando yo me vaya, úsalo para que te cuide». Cuando finalmente la anciana murió, Miguel Ángel desapareció por unos días. Nadie fue al velorio ni al sepelio. Al paso de unos días, mi amigo tocó a mi puerta y salí a platicar con él. Noté su expresión de genuina tristeza, así como que ahora, de su cuello, colgaba el camafeo que había sido de su abuela. Entendí, pues, que eso que quería la abuela que usara para cuidarlo era el camafeo. Pasaron los años y seguimos siendo muy unidos. Crecimos y vivimos muchas experiencias juntos. Nuestras primeras novias, salidas y todo lo que hace uno con los amigos de la infancia con los que uno crece. Mientras que yo me enfoqué, en gran medida por los esfuerzos de mi madre, en mis estudios y en salir adelante, Miguel Ángel fue mucho más influenciable por el barrio. Empezó a andar en malos pasos y a generar una mala reputación. No obstante, conmigo siempre fue lo más cercano que tuve a un hermano, y me cuidaba. Trataba de ser su mejor versión cuando estábamos juntos.
En una de tantas conversaciones que acompañamos con una cerveza y en las que yo intentaba persuadirlo de dejar su vida loca, me confesó: «Mira, mi George, ¿te acuerdas de la abuela? Pues me dejó esto y con esto tengo», dijo señalando al camafeo en su cuello. Me explicó que desde que estaba en su posesión, poco tiempo después de la muerte de su abuela, tuvo la primera experiencia con el camafeo. Cuando recién empezaba con su estilo de vida arriesgado, se le hizo fácil entrar a una de las tiendas del barrio y robarse algo, refiriéndose a golosinas y botanas. Logró cometer esta pequeña felonía sin ser detectado, y mientras caminaba hacia su casa, cerca de doblar en una esquina, comenzó a sentir cómo el camafeo comenzaba a calentarse. Instintivamente lo tomó con una mano y sintió una necesidad de abrirlo. Al hacerlo, aseguró haber visto cómo el retrato de la abuela lo miraba y jura que agitó la cabeza como diciendo no. Miguel se asustó y no supo qué hacer. Un instante después murmuró: «¿No qué? ¿Que no vaya para allá?». Acto seguido, el retrato de la abuela asintió, como respondiendo a la pregunta de mi amigo. Aunque en shock, hizo caso de lo que él aseguraba eran señales, dio media vuelta y cruzó la calle. Su sorpresa fue que al mirar hacia esa dirección, caminaban un par de policías. De ese momento en adelante, siguió utilizando el camafeo cada vez que hacía algo peligroso, buscando que su abuela le asintiera. Todo esto me lo explicó mostrándome los retratos en el camafeo, como esperando que el retrato de la abuela se moviera o pasara algo. A mí me pareció que me tomaba el pelo, y dejé el tema de lado y seguimos platicando de otras cosas. Una noche llegó Miguel a mi puerta. Estaba muy alterado y parecía angustiado. Dijo que venía a despedirse de mí. «¿Despedirte?», le dije con un tono de incredulidad y sorpresa. «Sí, mano, ya falseó. Me va a cagar el payaso. La abuela intentó advertirme, pero no le hice caso y ahora ya no hay modo». Me contó que se había metido en un negocio más peligroso, que tenían que esperar a que a una bodega llegara una mercancía y que él y unos socios nuevos se meterían a extraerla. Fue muy específico en repetir que la abuela, por medio del camafeo, le había advertido que no lo hiciera. Él decidió ignorar la advertencia y al terminar el atraco, uno de los socios quería hacerle una movida chueca, darle vuelta, como se dice. Miguel no quería aceptar el abuso. Discutieron, pelearon y en la riña el socio acabó muerto. Los otros ahora perseguían a Miguel y solo era cuestión de tiempo que lo encontraran, por lo que iba a intentar huir. Sin embargo, aseguraba haber consultado a la abuela y ésta le decía que no lo lograría. Yo seguía alterado y le dije que se dejara de bromas, que si necesitaba ayuda fuéramos a la policía o que había más que hacer. Me tomó de los brazos, me sacudió y me dijo desesperado y triste: «Que no, cabrón, que ya valí madres. Mira, abuela, dile a este güey si la voy a librar o no», dijo abriendo el camafeo. Les juro que puedo ver en mi mente lo que mis ojos notaron inequívocamente en ese momento. La abuela, ahora con una expresión triste que no tenía anteriormente, sacudía su cabeza de lado a lado, confirmando lo que mi amigo había dicho. Miguel se despidió y no volví a saber de él hasta unos meses después, cuando su mamá tocó la puerta de mi casa para decirme que habían localizado su cuerpo. En el cuello de la señora colgaba ahora el camafeo. De las muchas historias que contaba mi abuelo, esta era por excelencia su favorita. Mi abuelo nació en Tacubaya, un par de años antes de su integración formal al entonces Distrito Federal. Hago este énfasis porque es el mismo que haría mi abuelo. Estaba orgulloso de sus raíces humildes. Contaba que todavía había tenido la oportunidad de ver una buena porción de los bosques que fueron talados para la construcción de viviendas y caminos. Él vivía en lo que hoy es la calle de Héroes de 1810, pero incluso cuando nos contaba esta historia, él mismo aceptaba que la zona ya no tenía nada que ver con lo que era en su juventud. En el año de 1948, mi abuelo cumpliría la mayoría de edad, recordando que eran épocas en las que, conforme a la ley, se alcanzaba a los 21 años. Y México se encontraba en ese periodo posguerra en el que comenzaba una prosperidad y bonanza nacional que duraría por varios años, el llamado Milagro Mexicano. Muchos de sus amigos se fueron de braceros al otro lado, refiriéndose a los Estados Unidos, por supuesto, y él se había conseguido un empleo en los estudios Churubusco, como personal de seguridad. Siempre habló con mucha emoción de haber trabajado ahí, pues decía haber tenido la oportunidad de ver a personajes del medio artístico.
Hacía uso del tranvía para transportarse, un medio del que hoy quedan pocas huellas de su existencia, pero que entonces era predominante y en el que Tacubaya tenía una posición importante y privilegiada. Cerca del tranvía se encontraba una cantina de relativa reciente apertura y que existe hoy hasta la fecha, la Colonial. Durante los primeros meses de paga, mi abuelo no quiso usar su dinero para el vicio, prefirió ahorrar un poco y ayudar a su familia, pero en cuanto tuvo oportunidad, comenzó a visitar la cantina. Según nos contaba, durante sus primeras visitas había encontrado muy pintoresca toda la experiencia. Montones de hombres reunidos, casi todos ellos mayores que él, jugando y bebiendo. La ausencia completa del género femenino y que les da ese aire místico a las cantinas de antaño, algo que hoy no solo sería mal visto sino obsoleto. Desde el inicio, lo que más llamó la atención de mi abuelo era un extraño individuo, de finas vestimentas, que siempre estaba solo en una especie de mesa reservada y a quien nadie molestaba. Se notaba fácilmente que era alguien que tenía dinero y no era de sorprenderse. Todavía no era tan distante la época en la que Tacubaya había sido una especie de suburbio veraniego, una zona donde las familias más acaudaladas del Valle de México tenían alguna residencia. Fue la modernización y la migración la que hizo que estas familias de élite buscaran establecerse en otras zonas, entonces lejanas a lo que era el centro geográfico de la ciudad, como las Lomas o la Condesa. Este hombre misterioso siempre bebía solo, con una expresión que no denotaba felicidad sino miseria, un tanto contrastante, la opulencia de su apariencia y de su consumo en comparación con la visible tristeza y melancolía, misma que era percibida por los demás. Los ahora amigos de mi abuelo le decían que era un ricachón de esos que no se habían ido y que, según contaban, había perdido a su esposa y a su hija unos años antes. Al parecer este viejo siempre estaba ahí. Mi abuelo reía cuando se refería a él como viejo, pues mi abuelo ya era mayor que este para cuando nos contaba su historia. El hombre misterioso tendría unos 50 años para entonces, en un momento en el que la esperanza de vida promedio en México era de poco más de 40 años. Una ocasión mi abuelo regresaba un poco más tarde de lo usual de su trabajo y, como había sido día de paga, decidió ir a saludar a sus amigos y tomarse algo en la cantina. Al entrar el ambiente era inusual. Todos estaban bebiendo más que de costumbre y al acercarse con su gente de siempre uno de ellos le dijo: «¡Vente! Pide algo rápido, el viejo está invitando». Mi abuelo aprovechó para pedir un tequila. Por largo rato el viejo siguió invitando bebidas a todos. Ese día se le veía más afligido que de costumbre. Tomando un poco de valor, mi abuelo se acercó a la mesa del viejo para agradecerle por los tragos y para saber por qué lo hacía. «Muchas gracias, caballero», le dijo mi abuelo con el caballito tequilero en la mano, invitándolo a brindar. «De nada, muchacho. ¿Te sentarías conmigo a tomar un trago?», le contestó con una voz áspera y que de algún modo transmitía algo de angustia. Mi abuelo aceptó y se sentó al lado de él. Brindaron y el viejo comenzó por reprimirlo. «Te he visto ya desde hace rato aquí. No deberías venir tanto. Un vicio lleva a otro y luego tiene uno tantos vicios que ya no hay forma de salir». Mi abuelo solo supo sonreír y por respeto no le respondió nada, pensando en que era un poco irónico que lo reprimiera alguien que pasaba aún más tiempo que él en la cantina. «Me imagino que te parece gracioso que yo, que siempre estoy aquí, te diga que no vengas, pero te lo digo por tu bien». A lo que mi abuelo solo supo contestar encogiendo los hombros y alzando las manos en señal de confirmación. El viejo solo sonrió y tras dar un trago a su bebida le dijo: «No creo que tomes en serio mi historia, pero creo que si la he de contar, no habrá mejor momento». Y procedió a revelar su pasado. El viejo no venía de una familia acaudalada como se pensaba. Por el contrario, reconocía haber tenido orígenes humildes, no muy distintos a los de mi abuelo. A pesar de ser una persona trabajadora, el viejo seguía sumido en una condición económica desfavorable y encontró refugio en algunos vicios, la bebida y el juego. Un día, después de perderlo todo jugando al cubilete, el viejo llegó a su casa, deprimido y desesperado, por lo que pensó en matarse. Estaba contemplando cómo hacerlo cuando a su mente vino otra idea, una que le asustaba pero que le traía cierto confort al mismo tiempo. «Fue entonces cuando pensé en venderle mi alma al diablo», le dijo el viejo a mi abuelo.
quien para ese momento ya había pedido otro trago. No sabía cómo hacerlo. Solo pensaba una y otra vez: si me das 20 años de buena vida, te doy mi alma, deseando fervientemente que algo pasara, pero nada pasó, así que, desolado, me quedé dormido. El viejo despertó al siguiente día y, coincidentemente, camino a su trabajo, se topó con un reloj de oro tirado en el piso. Sin que hubiera nadie cerca, lo tomó y lo vendió rápidamente. Aprovechando el dinero del reloj y, como de costumbre, fue a beber y a jugar, solo que ahora parecía tener buena fortuna de su lado y ganó una buena cantidad de dinero. Confesó que en ese momento tenía la duda de si todo eso tendría que ver con lo que había intentado la noche anterior, pero desechó la idea rápido. Durante los siguientes meses, su aparente buena estrella continuó. Comenzó a usar el dinero que ganaba en el juego de manera más inteligente en negocios que prosperaban a pesar de que en todo el mundo las cosas no iban tan bien. Conoció a una mujer muy bella con la que se casó y tuvo una hija, y se hizo de una propiedad cerca de la Alameda de Tacubaya. Fue más o menos al momento de nacer su hija que el viejo sintió un alivio, pensando que su hora más oscura había pasado y que la vida no era tan lúgubre después de todo. Gran error. Tan pronto empecé a pensar que era gracias a mi arduo trabajo que mi vida había mejorado, fue que recibí una visita indeseable. Por la noche, mientras revisaba unos papeles en el despacho, una voz resonó. Ahora tienes una buena vida. Faltan 18 años de los 20 que pediste. No lo olvides. El viejo entendió que todo lo que le sucedía era producto de ese teatro. Debes entender que 20 años era en sí el resto de mi vida. No tenía nada que perder, pero ahora podía aspirar a algo mejor, y tenía una hija y una esposa. Le explicaba a mi abuelo, al tiempo que una lágrima parecía recorrer el rostro del viejo. La paternidad y la buena vida hicieron que el viejo se enfocara en otras cosas por algunos años. Siguió acumulando riquezas y viviendo en prosperidad, y durante este tiempo comenzó a considerar opciones de cómo salir de este pacto con el diablo. Decidió buscar a la iglesia, a quienes intentó persuadir con donaciones. También recurrió a curanderos y chamanes. Pero cuando haces un pacto con el diablo, no hay marcha atrás. No hay modo de salir de ello. Le dijo a mi abuelo con un tono más melancólico que nunca. Mientras el viejo intentó salir del pacto, hubo un accidente en una de sus propiedades, misma donde se encontraban su hija y su esposa. De una manera inexplicable había ocurrido un incendio y ambas fallecieron. Durante el luto, el viejo dice haber escuchado la misma voz. Espero que con esto te quede claro que tienes una deuda. Te quedan 10 años. Desde entonces trato de estar solo. Ya no hago más que buscar en dónde gastar mi fortuna y desde que abrió este lugar vengo todos los días para pasar el tiempo. Pero también eso acabará. Verás, muchacho, apenas pase de la medianoche se cumplirán 20 años y por eso todo el alboroto que ves hoy. Mi abuelo estaba boquiabierto y no sabía qué decir. El viejo le agradeció por la compañía y le pidió dejarlo solo de nuevo. Al día siguiente, mi abuelo volvió a la cantina. El viejo no estaba ahí, nunca volvió a estarlo. Supo unos días después que lo habían encontrado muerto en su casa. Después de un último trago, finalmente el diablo había cobrado su deuda. Esto me sucedió en uno de los momentos más felices de mi vida. Acudí al hospital con mi esposo pues daría a luz a mi primer hijo. Todo comenzó cerca de las 5 p.m. y tal como lo planeamos salimos de la casa con nuestras cosas preparadas para pasar unos días en el hospital después de que terminara el parto y tuviéramos a nuestro bebé. La labor de parto fue difícil y tan dolorosa como se puedan imaginar. Y al cabo de unas horas mi hermoso bebé ya habría llegado a este mundo. Fue niña.
me dijo la enfermera mientras me la mostraba. Y así es como Julieta, mi hija, entró a nuestras vidas. A mí me pasaron a una sala de recuperación mientras a la bebé la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Estaba agotada, adolorida, y ya era tarde, por lo que comencé a dormitar tan pronto me dejaron sola en la habitación que me habían asignado. Ahí, mi esposo también se quedó dormido en el pequeño sillón del cuarto, a unos cuantos metros de mí. Me despertó el sonido de la puerta al cerrarse. Miré hacia el sillón y noté que mi marido ya no estaba ahí. Supuse que habría ido a la máquina de golosinas o por algún café. Encendí el televisor un momento para no sentirme sola. Me alertó de nuevo el sonido de la puerta al abrirse, pero esta vez quien ingresó fue una enfermera. «Hola, señora. Vengo a ver cómo está», me dijo mientras se acercaba a mi cama. Yo le aseguré que todo estaba bien y que solo estaba dolorida. Durante nuestra conversación, me quedé un poco fijada en su apariencia. Tenía un cabello rubio muy claro, que en combinación con un tono de piel blanco lechoso llamaba mucho la atención. Me di cuenta de que usaba guantes, pero no eran guantes quirúrgicos, sino guantes negros, como los que usaría alguien para vestir. Me pareció un tanto sospechoso que no revisara el equipo médico que tenía al lado de mi camilla. Yo estaba lejos de ser una paciente grave, pero las enfermeras que me habían llevado a la habitación parecían seguir una rutina que ella no. «¿Qué se siente ser mamá?», me dijo con un tono que me hizo sentir incómoda, a pesar de la sonrisa forzada que aparecía en su rostro. En retrospectiva, más bien creo que era esa sonrisa la que me hacía sentir incómoda. «Me siento muy feliz. Ya no puedo esperar para ver a mi bebé», le dije con un tono aún amable, pero que ya no era del todo amistoso. Me imagino, me respondió la mujer con esa misma sonrisa falsa, pero con un tono irónico. «Julieta es su bebé, ¿verdad?», preguntó la mujer, para un punto en el que ya yo estaba en estado de alerta. Le respondí que sí, mientras trataba de procesar que siendo la enfermera y teniendo los datos de la habitación, naturalmente debería saber el nombre de mi bebé. ¿Y no me la quieres regalar?, pronunció la supuesta enfermera. Eso rebasó todo el límite y comencé a cuestionarla sobre quién era y qué quería, a lo que me respondió: «¿Quiero a tu bebé? Regálamela». Con la adrenalina al tope quise pararme para confrontarla, pero no lo logré. El dolor aún me lo impedía. Comencé a gritar el nombre de mi marido y la mujer me miraba sin ninguna clase de temor y dijo: «Pídeme lo que quieras, igual me la voy a llevar». Momentos después, mi esposo entró en la habitación y la mujer salió casi al mismo tiempo. Al cuestionarme de lo que pasaba, le dije que la mujer quería llevarse a la bebé, y como podrán esperar, fue difícil hacerlo entender de inmediato. Cuando por fin entendió lo que quise decir, salió buscando a las enfermeras en turno y las notificó sobre la supuesta enfermera, quien fue desconocida por las mismas. «No, caballero, aquí no hay ninguna enfermera con esa descripción». Como no nos hicieron caso, yo le pedí a mi marido que lo reportara con seguridad del hospital, y después de largas discusiones y amenazas de nuestra parte, nos aseguraron que habría un elemento de seguridad que vigilaría que nadie no autorizado entrase o saliese del área donde estaba mi bebé. Por supuesto que el resto de la noche yo ya no pude conciliar el sueño y la angustia me consumió. Mi marido estuvo rotando entre viajes para asegurarse, hasta donde era posible, que la bebé estaba vigilada y en verme y calmarme a mí. El día siguiente transcurrió más o menos igual, con la salvedad de que pude ver a mi bebé. Comenzamos a pensar que se trataba de alguna lunática que de alguna manera se logró meter en las habitaciones. A mí me quedaba aún la duda de cómo es que sabía el nombre de mi bebé y por qué la quería en específico a ella. Una vez dada de alta, nos fuimos a casa.
Teníamos la cunita al lado de nuestra cama en la habitación principal y justo ahí Julieta dormiría cerca de mí, lo cual no solo era necesario, pero también me ayudaba a estar más tranquila. Esa misma noche, tanto mi marido como yo notamos una luz misteriosa en la ventana, que se movía. Cuando mi marido se asomó a ver qué era, esta luz se alejó rápidamente y, según mi marido, era como una especie de esfera luminosa. Esto me hizo considerar una opción inverosímil, pero que no me dejaba otra posibilidad. La supuesta mujer era una bruja. Motivada por mi instinto maternal, decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme. Afortunadamente encontré a un espiritista que tenía conocimiento de cómo protegernos. Me advirtió que la bruja seguiría intentando llevarse a la bebé y que podría ser que pasaran meses o años hasta que dejara de hacerlo. Incluso que podría parecer por momentos que ya no había peligro, pero que no estaríamos 100% a salvo hasta que la niña cumpliese 13 años. Me dio instrucciones precisas de que todas las noches debía de colocar sal en las ventanas y las puertas, poner unas tijeras en donde sea que la niña durmiera y colgarle una medalla de San Cipriano que debía usar en todo momento. Durante 13 años seguí esas instrucciones y afortunadamente mi hija siempre estuvo bien. Seguimos viendo esas esferas luminosas y, como nos advirtieron, pasaban largas temporadas en las que no aparecían, para de la nada tener episodios de visitas constantes. La bruja intentó llevarse a mi hija, pero no contaba con mi determinación como madre. Ecos de terror.